Buenas noches, voy a exponer sobre los temas tratados en la clase. Al final también con unos ejercicios en Excel sobre lo que son los ratios que estuvimos estudiando. Lo primero que vimos fue las finanzas y las fortalezas financieras de la empresa, que son cuatro posiciones en las cuales se puede determinar en la que se encuentra una empresa. Generalmente son cuando existe una gran capacidad de ingresos y una capacidad positiva de pagos, que es una, una trayectoria de objetivo. Mientras tanto que una trayectoria de apalancamiento se determina o se la reconoce porque hay una capacidad de ingresos alto, pero existen problemas de pago. Es decir, para esta trayectoria lo que se debería hacer es buscar un préstamo momentáneo hasta que la capacidad de ingresos mejore. Luego está la posición desfavorable, que son sin capacidad de ingresos, pero con liquidez de empresa. Entonces es una trayectoria de colapso. ¿Por qué de colapso? Porque es peor que la de apalancamiento. ¿Por qué? Es decir, tenemos dinero para pagar nuestras deudas, sin embargo, no podemos generar ingresos, que a la larga el dinero se va a acabar. Y al último, la posición desfavorable, que es trayectoria de quiebra, que no tiene ni ingresos ni problemas de pago, que obviamente sabemos en qué desemboca esto, que es la quiebra. También hablamos de los estados financieros desde el punto de vista contable. Hablamos de los cuatro estados financieros que sumado a esto estaban las notas de los estados financieros. Hablamos de la importancia de los estados y de las notas de los estados financieros, ya que en estos se pueden revelar situaciones extra como políticas contables, como maneras, como la forma en la cual la empresa hace sus depreciaciones, sus amortizaciones, por qué clasifica los gastos y los costos de determinada madera. Entonces todo esto son cuestiones que se dan en las notas a los estados financieros. También está lo que es el informe de gerencia, que es un comentario de la gerencia sobre el resultado de las operaciones, es decir, un informe en el cual detalla hace un resumen de los 5 estados financieros con una conclusión de cómo va a ser el siguiente año y cómo fue el periodo anterior. Y un estado financiero, no, perdón, un estado, sino un informe detallado que tiene que ver con los 5 estados financieros y que es totalmente independiente, es el dictamen del auditor independiente, en el cual se hace una revisión de todo lo que son los estados financieros, las políticas contables, las notas, los flujos de efectivo, todo lo que comprende. ¿Para qué? Para verificar riesgos, ¿no? Y para verificar si la empresa se está manejando de acuerdo y si es que está de acuerdo con la materialidad que se ha determinado para la auditoría. Dependiendo del cumplimiento de la materialidad, se pueden dar las opiniones, los diferentes dictámenes del auditor, que son adversa, sin salvedades, abstención y no calificada, que es la más favorable a la final. Luego vimos lo que son los análisis de los estados financieros, en lo cual decíamos que lo ideal es comparar con periodos anteriores, que permite más o menos analizar si estamos mejor, peor que el anterior año, las tendencias, y comprobar por qué ha habido un mejor año, por qué fue un mejor año el actual, cuáles fueron las condiciones de mercado. Entonces esto es importante para comparar, ¿no? También se debe comparar con metas predeterminadas. En este caso hablamos de lo que son los presupuestos. Si es que nosotros elaboramos un presupuesto al inicio del año y estamos cumpliendo, lo superamos o estamos en contra, esto quiere decir que no estamos cumpliendo con las metas esperadas y hubo un problema al momento de realizar un presupuesto. Entonces es importante también esta clave de comparación y la comparación con otras entidades para saber cómo está respondiendo la competencia en el mercado, ¿no es cierto? Para saber si es que estamos a la par de la industria, si es que hay un índice por el que estamos por encima, un índice que estamos por abajo, algo que podemos mejorar. Entonces hay que tener, y en el último punto dice que hay que tener cuidado con las comparaciones porque puede suceder
que nos queramos comparar en un índice, pero no estamos tomando en cuenta muchas variables y podemos tomar malas decisiones. Bueno, estos son las diferentes análisis que hay que hacer cuando se hace una auditoría, digamos, o para analizar los estados financieros. Podemos decir que hay que conocer la empresa, que son básicamente el FODA, conocer la estructura de la empresa, digamos, conocer la visión, también conocer los estados financieros, para saber cómo se está desenvolviendo la empresa, el análisis del balance general y resultados, que generalmente se hace un análisis horizontal para horizontal para poder analizar entre periodos, por ejemplo en el estado de resultados, el mes de mayo con el mes de junio, por qué bajaron las ventas, por qué subieron estos gastos. El análisis del flujo de efectivo, que es analizar las actividades de inversión, operación y financiamiento, para ver si es que hay coherencia entre estas actividades, si es que estamos utilizando bien el dinero, si es que vamos a necesitar dinero para operación, por ejemplo, si es que vamos a necesitar dinero para una determinada inversión que estamos planificando. Y hoy también existen otras herramientas de análisis, que son el punto de equilibrio del apalancamiento operativo, la necesidad de capital de trabajo, que va a surgir básicamente de lo que hablamos antes de si es que vamos a necesitar financiamiento para actividades de inversión o de operación, y medidas de productividad y calidad de mercado. Los análisis son por ratio, son interesantes, pero no determinan una verdad absoluta. Por lo tanto, hay que saber analizar y saber identificar cuáles son los índices que debemos tomar en cuenta. Bueno, entonces el análisis de los estados financieros tiene 3 objetivos, que es evaluar el desempeño anterior de una empresa, la condición actual, o sea, es decir, el periodo actual, el que recién pasamos, y ver un futuro para saber cómo podemos mejorar en ciertos niveles de la empresa, en estrategias, en políticas, cómo mejoramos con el departamento de ventas para aumentar ingresos. Bueno, todo esto se realiza aparte del análisis de los estados financieros. Bueno, esto podemos pasar. Y bueno, vamos a lo esencial, que son los ratios, la interpretación de los ratios. Los ratios de liquidez indican la capacidad del negocio para satisfacer sus obligaciones a corto plazo. Básicamente esto es lo que tengo en el activo corriente para pagar el pasivo corriente. Y en el activo corriente nosotros sabemos que existen diferentes rubros, que son los inventarios, que son el disponible, que son ya a veces cuentas basura, que son por ejemplo cuentas por cobrar a accionistas. Entonces todo este tipo de cuestiones se debe tomar en cuenta cuando se analiza los ratios de liquidez. Entonces tenemos aquí lo que es el ratio de liquidez, la prueba ácida, la prueba defensiva, con sus respectivas fórmulas. Los ratios de solvencia, que son estos de acá, que son el grado de endeudamiento, de propiedad, patrimonial, cobertura de activo fijo, cobertura de interés, con sus respectivas fórmulas, que lo vamos a analizar en el Excel. Los ratios de gestión, que son los que están acá, que son rotación de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, también lo que es la rotación de inventarios, para saber cómo nos estamos gestionando. Entonces vamos a pasar a la práctica, ¿no? En esta parte, bueno, vamos a hablar de lo que estábamos comentando anteriormente, que son los ratios de solvencia. Los ratios de solvencia, que en este caso estaba haciendo un pequeño análisis para la exposición, pero básicamente dice que el de un endeudamiento, pasivos totales para activos totales, quiere decir cuánto activo cuento yo para cancelar mi pasivo. Por ejemplo, yo decía, si tengo en pasivos totales 1000 y en activos totales 2000, acá está la fórmula, quiere decir que tengo 50 centavos de mi activo para cubrir $1 del pasivo.
esto es positivo acá, porque quiere decir que tengo más activos que pasivos. Caso contrario, pasaría que tengo $3,000 en pasivos, quiere decir que no tengo la suficiente cobertura en lo que son mis activos. El grado de propiedad se mide, resulta de dividir patrimonio para los activos totales. Poniendo un ejemplo, decíamos que el patrimonio era 500 y los activos totales era 2,000. Tenemos un ratio de 0.25. Mientras más sube el patrimonio, quiere decir que los activos totales pertenecen más a la empresa y no tienen nada que ver con el endeudamiento. O sea, es decir, si tuviéramos 2,000, quiere decir que todos los activos están compensados con el patrimonio, que no hay un endeudamiento para los activos. Lo mismo en los pasivos, en el endeudamiento de patrimonial, en donde los pasivos totales se dividen para el patrimonio. Yo hice a manera de ejemplo, ¿no?, que los pasivos eran 800 y el patrimonio era 1,000, del cual resultaba un 0,8. Quiere decir que puedo cubrir apenas un 80%, puedo cubrir 80% de mis pasivos totales con el patrimonio y me sobraría un 20%. Lo mismo, la deuda a largo plazo más el patrimonio dividido para activos fijos netos. ¿No? Por ejemplo, la deuda a largo plazo, que vamos a decir que son los intereses, los préstamos a largo plazo, digamos unos 2,000 más un patrimonio de 500, ¿no es cierto? Y los activos fijos, digamos que son unos 2,000. Entonces quiere decir que yo con los activos fijos puedo cubrir apenas un 1.25. La cobertura de intereses que más o menos está relacionada con cuánto de la utilidad puedo solventar mis gastos financieros. Los gastos financieros del periodo, digamos que son unos 2,000 y la utilidad operativa del periodo unos 60,000. Mientras más alto sea este ratio, mejor. Quiere decir que mi utilidad permite costear fácilmente mis gastos financieros, y el costo de la deuda, que son los gastos financieros que, poniendo un ejemplo, los 2,000 con el pasivo, con costos financieros, digamos que los pasivos fueran unos 3,000. Ahí estamos dando el resultado de cuánto nos cuesta la deuda adquirida. Y para terminar, por el tiempo que tenemos, estos son los de gestión. Yo decía arbitrariamente que tenía ventas de 1,000,000 y cuentas por cobrar de 50. Esto quiere decir que la rotación de las cuentas por cobrar se ha dado 20 veces durante este periodo. El 10 promedio de cobranza resulta de los 365 días dividido para el anterior índice. Quiere decir que nosotros estamos más o menos cobrando en 18 días nuestras cuentas por cobrar. Lo mismo se aplica para cuentas por pagar, es básicamente lo mismo, simplemente que aquí sacamos cuántas compras hemos hecho durante el periodo, que es 12.5, y resulta lo mismo de los días del promedio de pago. Nosotros estamos pagando 29,2 en este caso, que es lo óptimo. Al revés, este índice debería ser menor al cobro para poder trabajar con el dinero de nuestros proveedores. Finalmente tenemos la rotación de inventario, pero entre los últimos, la rotación de inventarios, en el cual está el costo de ventas de un periodo dividido para el inventario promedio. Entonces sacamos la división de esto, y es que de 200,000 para 20,000 nos da 10, quiere decir que el inventario rotado en este periodo 10 veces. Al igual que los otros periodos, ratios, para sacar los días de rotación se divide 365 para 10, y quiere decir que los días de rotación aproximadamente de mi inventario es de 36 días. Dependiendo del producto puede estar bien o mal esto. Y la rotación del activo, que son las ventas para los activos totales. Bueno, esta ha sido mi exposición. Estoy cumpliendo los 15 minutos, espero haber abarcado lo necesario, y muchas gracias por su atención.